Amigos de Alerta Cristiano, una vez más con ustedes, Eduardo García Resacha, abogado en la práctica privada y casado con 3 hijos y pidiéndole al Señor más nietos. Tengo 3. Amigos, gran alegría de estar con ustedes una vez más. Y voy al grano enseguida. Vamos con la palabra de Dios y luego les presento a mis amados y queridos invitados. Dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 6, versículos 10 al 13. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: ese hombre, Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Gracias, Señor, por tu palabra que señale, que marque y que permee el contenido de este programa, Señor. Gracias. Amigos, tengo a 2 hermanos. Tenemos un problema hoy. Tenemos 3 abogados en la mesa. Al hermano Juan Gaut, licenciado, abogado, asesor legislativo del senador Ángel Chayán Martínez y de la senadora y pastora Naida Venegas. Juan, bienvenido. Gracias, Eddie. Es un placer estar de vuelta aquí. Hace un tiempito no estábamos. Después voy a dar un voto explicativo porque no estaba. Sí, he estado envuelto en otras gestiones, ¿verdad? Uno evoluciona y pues, un placer estar aquí nuevamente en el programa, sobre todo el tema que vamos a hablar en esta mañana. Amén. Y tengo también al hermano pastor, sacerdote, pastor de una parroquia católica, asesor legislativo de la senadora María Milagros Charbonnier, el hermano Carlos Pérez. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias por esta oportunidad de poder dialogar con el pueblo creyente sobre estos temas importantes. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a conversar. Amigos, tenemos 2 temas candentes y ya lo habíamos anunciado en nuestra página de Alerta Cristiano. Tenemos primero que nada el proyecto de la Cámara 29 que pretende crear una nueva ley de adopción en Puerto Rico, y tenemos también el proyecto que todos le han titulado sobre ley sobre la libertad religiosa, el proyecto de la Cámara 1018. Vamos a empezar por el proyecto de la Cámara 29. Carlos, ¿qué pretende, rapidito, qué pretende ese proyecto? Esto es un proyecto que es del presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Es un proyecto extraordinario que lo que pretende es agilizar estos procesos para que el mejor bienestar del niño sea no en procesos largos, burocráticos e insensibles, sino en procesos cortos en la que se responda a las necesidades, mejor bienestar del niño y a las inquietudes nobles de tantos puertorriqueños y puertorriqueñas que desean adoptar a niños para que puedan tener, por decir así, una familia, un ambiente de afectividad estable. Por lo tanto, es un proyecto de carácter procesal, no pretende dar definiciones sustantivas, ni resolver asuntos que todavía están, por decir así, son partes del debate legislativo, sino que pretende responder a, vuelvo a insistir, a agilizar los procesos. Es una cuestión de carácter procesal. Y por lo tanto es un proyecto, en mi opinión,
extraordinario, todavía está en el debate, hay unas inquietudes que se han ido presentando de distintos sectores y que parte del debate es eso, dialogarlas para intentar, por decir así, estabilizar y ofrecer un proyecto que pueda responder a algo que ha sido la crítica continua en Puerto Rico, que los procesos en Puerto Rico, distinto a otras jurisdicciones de los Estados Unidos o incluso del mundo, son procesos tan burocráticos, insensibles, largos, irresponsables, que hacen que la gente se desaliente de dar esa respuesta cívica que enriquece al niño y, por supuesto, enriquece a matrimonios y a personas solteras en Puerto Rico. Inicialmente se comentaba, cuando ese proyecto fue radicado, de la autoría, como tú bien dices, del presidente de la Cámara, que era un proyecto muy bueno, excepcional, como tú señalas, pero que en el camino sufrió unas enmiendas que se comenta que venían del Departamento de la Familia. ¿Eso es correcto? El origen de algunas de las enmiendas, ¿verdad?, que ha tenido en el camino, procede sin duda del Departamento de la Familia, que tiene, por decir así, tiene algo que decir en un asunto claro, que le compete como institución pública. Proceden también de ciudadanos que han manifestado sus inquietudes sobre algunos aspectos. Recordemos que estamos en una sociedad que está en un periodo de transición. Por ejemplo, el tema de las parejas de hecho como posibles alternativas adoptivas, pues claro, es un planteamiento que se ha hecho. La procedencia de cada una de las enmiendas, yo no te lo puedo decir de manera concreta porque no conozco su procedencia, y a veces en estos procesos legislativos, su procedencia, a veces uno no sabe de dónde procede, ¿entiendes? Puede que proceda de una ponencia, puede ser que proceda de algún asesor, puede ser que proceda del mismo legislador, puede ser que proceda de las autoridades públicas. Lo importante es que el proyecto es fruto, por decir así, de todas esas procedencias y de todos esos consensos que se dan, por decir así, a nivel social. Pero, por ejemplo, el tema de las parejas de hecho, que como he dicho es un tema inquietante, es un tema que todavía se está discutiendo, porque hay muchos en sociedad que dicen, ante una crisis de niños sin hogar, la estabilidad que, entre comillas, podrían demostrar las parejas de hecho, pues puede ser una alternativa legítima. Ahora, evidentemente, vuelvo a insistir, este tema de las parejas de hecho, que ya fue resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el 99. Correcto. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico afirmó, primero, que no es inconstitucional excluirlas. Ese es el primer parámetro. Segundo, que en Puerto Rico, y todavía lo es, hay una política pública de promover la institución matrimonial. Correcto. Porque en el fondo, la adopción imita la naturaleza. Eso dice en la última decisión del Tribunal Supremo sobre temas de adopción, AAR ex parte, que el compañero aquí presente participó activamente, y usted también, y también tú, Eddie. Es curioso, allí dice, utiliza esa expresión, la adopción imita la naturaleza. Por lo tanto, un niño está mejor con papá y mamá en la estabilidad del matrimonio. Y eso dice la decisión del Tribunal Supremo en el 99, que lo que se quiere promover es la estabilidad matrimonial. El proyecto ha abierto el debate, porque lógicamente un proyecto tan importante para todos en sociedad, todos estos temas tienen que ser debatidos. Y el presidente ha tenido esa delicadeza. Ahora está en el comité de conferencia. Muchas de estas cosas se van a pulir, otras desaparecerán, como es obvio, ¿verdad? Otro tema, y lo traigo, si me permites, Eddie. Yo quería seguir, Sí, porque tú dices que hay unas áreas que están en controversia. sí. Y yo quiero preguntarte si esta específica, que a mí me ha llamado la atención, cuando habla y define parte adoptante, Sí. dice El artículo D. persona, pareja o matrimonio, coma, según su ley del Registro Estatal Voluntario de Adopción de Puerto Rico, adscrito al Departamento de la Familia, y quienes tienen la intención de asumir la custodia y la patria potestad del menor a ser adoptado. Okay. Cuando se radicó inicialmente este proyecto no hablaba de pareja, hablaba de parte
o matrimonio. Sí, como está actualmente. Correcto. La ley vigente de adopción dice que tiene prioridad en toda adopción un matrimonio. Según el Código Civil. Según el Código Civil. Y el Código Civil en Puerto Rico define unión entre un hombre y una mujer. El Código Civil actualmente, en su expresión literaria, define hombre y mujer. Correcto. Una interpretación administrativa de parte del anterior gobierno ha ampliado los parámetros de la definición de matrimonio, incluyendo a las parejas del mismo sexo, porque entendió el gobierno anterior, no este gobierno, porque ha entendido que la decisión de Obergefell aplica, por decir así, ex proprio vigore, o sea, por sí misma, sin necesidad de pasar por la traducción de una ley legislativa. Por lo tanto, evidentemente, este proyecto de ley no tercia en la polémica. Este proyecto no le abre la puerta a los matrimonios del mismo sexo. Este proyecto de ley lo único que dice es matrimonio. Matrimonio. Y por lo tanto, matrimonio, como se ha definido en el único lugar que define el Código Civil, que ahora está unido a una interpretación que yo entiendo, ¿verdad? Como intenté llevar en un caso que se llevó a los tribunales, que yo entiendo que en el caso de Puerto Rico no aplicaba esa decisión. Nunca lo sabremos, nunca llegó al Tribunal Supremo, se quedó en el Tribunal de Instancia, a pesar de que un juez valiente, que fue el juez Pérez Jiménez, un juez valiente de Puerto Rico, indicó que la 14ª enmienda sobre estos asuntos no aplica en Puerto Rico, como lo ha dicho el Tribunal Supremo. Pero estamos de acuerdo en que elimina lo que dice la ley vigente, de que la prioridad en los casos de matrimonio la tenía el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pues fíjate, tengo que hacer esta afirmación. El proyecto de ley no elimina esa prioridad como aparece en el artículo 14. Esa prioridad fue eliminada de nuevo por una interpretación administrativa de la anterior. No lo dice expresamente hasta este momento. Lo que pasa es que entonces esta ley, de la forma en que se está presentando, sanciona la interpretación que el gobierno de García Padilla le daba a esta situación. Pues fíjate, yo entiendo que no. ¿Sabes por qué? Porque este proyecto de ley, como te he dicho, está basado sobre todo, su intención es procesal. Ese aspecto sustantivo que sin duda se está planteando ahora. ¿Y va a traer cola en los pleitos civiles que van a venir después? No, porque ahora verás, los aspectos sustantivos que se están planteando ahora en el comité, ¿verdad? En el comité de conferencia entre Cámara y Senado, esto va a ser parte del debate. Eso a ser parte del debate. Esperamos. Amigos, como verán, una simple oración, mire qué importancia tiene. Hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristiana. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/Wanda Rolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/Wanda Rolón. Y también nos sigues a través de Instagram @Wanda Rolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Viernes 7:30 de la noche, culto Jóvenes Generación Antorchas. Domingos 10:30 de la mañana, culto Impactando las Naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Estábamos conversando con el padre Carlos, abogado, asesor de la representante María Milagros Charboniel. Todo este asunto del proyecto 29 en torno a la ley de adopción. Carlos, tú mencionas que
Ahora esto va a un comité de conferencia. En el Senado lo que hicieron fue, le introdujeron unas enmiendas. Sí, lo que ellos llaman, ¿verdad? En el argot, que el compañero lo puede decir mejor, una especie de enmiendas técnicas para provocar el comité de conferencia, donde todas estas inquietudes que tú tienes y que la tiene sin duda el presidente. Ya quisiera yo estar en ese comité de conferencia. Bueno, no te apures, que ya lo estás Pero haciendo están ustedes. Indirectamente. En ese comité de conferencia se van a discutir todas estas inquietudes que sin duda están en la mesa, porque recuerda, lo bueno del sistema constitucional puertorriqueño es que son 2 cámaras. Sí. Y por lo tanto, 2 ojos, 4 ojos ven mejor que 2. Ok. Juan, ¿qué pasa en el comité de conferencia? Hablando de los que tienen espejuelos, cuando dijo Sí, los 4. no, yo tengo 4, imagínate. El comité de conferencia va a escoger senadores representantes de la mayoría y de la minoría que van a representar tanto al Senado como en la Cámara. Aquí lo que hizo fue que se le eliminaron unas líneas al decrétase. Eso en lenguaje legislativo lo que significa es no he tenido tiempo de evaluar el informe y no tengo tiempo para debatirlo, vamos a provocar un comité de conferencia. En este momento ese comité de conferencia podría reunirse para sacar este proyecto hoy, que es el último día de esta sesión, o dejarlo para una sesión posterior. Okay. Nosotros realmente desconocemos cuándo va a ser aprobado. Sí sabemos que en este momento dichas enmiendas se deben estar discutiendo. Y tú lo que haces es que ahí ustedes dos no se meten. No necesariamente. Bueno, en el caso del que es asesor de senadores directos que van a participar en el tema, por supuesto. Sí, en este caso en particular, yo tengo que revisar si alguno de los senadores que yo asesoro está en el comité. Entiendo que uno de ellos sí, pero ya ellos emitieron un voto explicativo. Hubo 4 senadores que emitieron 4 votos explicativos, porque lo que sucede es que en el Senado se entiende que fue familia quien impulsó las enmiendas. Y yo me atrevo a hacer la deducción que familia le pidió permiso a Fortaleza. Y en Fortaleza sabemos que hay un comité. Amigo, esto es de mi entera responsabilidad. En Fortaleza hay un comité asesor LGBT y ya ustedes saben lo que puede pasar. La política, la asunción, si se lleva bien, es la realidad. Yo tengo un trabajo como asesor de que la enmienda quede bien. Y obviamente si entráramos por cosas de la vida, algunos de nosotros en ese proceso, pues yo quisiera hablar con el autor de las enmiendas para saber qué es lo que tenía en mente en proponerlo. Pero como dice el compañero Padre Carlos, también abogado, es contrario a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Correcto. Y que no ha sido revocado en los Estados Unidos. La gente está confundiendo que Obergefell lo que bregó fue con matrimonio, no bregó con todo lo demás de adopción, no bregó con eso, no lo tocó. Correcto. Obviamente, como juristas, uno tiene que entender que si incluyó el matrimonio homosexual como matrimonio, pues es un matrimonio. Ahora bien, hay unos órdenes de prioridades y de calificaciones, que si uno quiere hacer un proyecto bien, y es parte del voto explicativo, que estos senadores dijeron, no me dieron tiempo de evaluar este proyecto porque yo plantearía dónde es más estable el hogar, de acuerdo a los estudios existentes, dónde el niño va a estar mejor educado y mejor preparado, y donde emocionalmente va a estar mejor. Otra cosa que nos preocupa es las instituciones de índole religiosa que dan en adopción, donde se ha interpretado que están al mismo nivel y se niegan a darlo a un matrimonio del mismo sexo, los excluyen. Y ya vimos el caso de Trinitarian Lutheran Church, que el Supremo de Puerto Rico de Estados Unidos dijo, yo no recuerdo si fue por unanimidad, dijo, cuando usted, para que una persona participe en un programa de gobierno, lo pones a renunciar a su identidad religiosa, es inconstitucional. Correcto. Y en este caso... Ahí eso como que tiene que ver con la libertad religiosa. Sí, eso es libertad religiosa. Pero es que eso es importante, porque esto también va en adopción, y lo hemos estado discutiendo el compañero y yo de unas sugerencias que hemos recibido, que las queremos transmitir, porque tú no puedes, todos tenemos derecho a amar, pero a veces decimos... mejor mátame y no me ames así. O sea, hay formas de amar. El mero hecho de amar no te capacita para adoptar. O sea, el amor no se come. Es un proceso donde al niño se le tiene que enseñar unos valores y unos principios, y los estudios ya están, siempre han estado, pero están logrando salir a la luz, de que la figura paterna y la figura materna es necesaria para la formación de los menores. Claro. Como decía el compañero, en el caso de AAR, dijo que sí, que se puede hacer cierto tipo de clasificaciones porque ahí están los estudios, y eso no es discrimen. La gente tiene que entender que hay unos discrímenes que son válidos en derecho. Por eso un guardia tiene que cumplir con un peso, tiene que cumplir con una estatura,
Y por eso, si tú no tienes la identificación, tú no puedes entrar por la puerta de empleados. O sea, tú no puedes entrar por cualquier puerta al Capitolio. Ahí, si tú vas por la de los empleados, el padre Carlos lo sabe, si tú no tienes tu identificación, no puedes entrar, a menos que un empleado te busque y dice, mira, yo lo vine a buscar de parte del legislador tal, de parte de tal. Entonces tú entras, porque la discriminación en sí no es una violación de ley. Pero todo esto es dinámica que nosotros estamos dialogando, el Senado no tuvo la oportunidad de discutirla. Muchos senadores no vieron en qué consistían las enmiendas del 29 que venían de la Cámara. Y en ese proceso, yo te puedo decir, sin miedo a equivocarme, que necesariamente, quizás podríamos señalar un error procesal, no le discutieron en detalle al presidente de la Cámara las enmiendas que estaban allí. Aquí lo que se hace es que el Senado transmite un mensaje, te lo digo, yo estuve allí, al presidente de la Cámara que tenemos unas preocupaciones, que quería que su proyecto bajara, y ahí es que yo tengo mi diferencia. O sea, yo no le veo prisa a este proyecto, pero ya que lo estamos atendiendo, vamos a atenderlo. Pero por otra parte hay unos niños que están esperando adopción, que probablemente esa es la visión del presidente de la Cámara. Tengo unos procesos de unos niños que Sí, esto no se acelera y eso es válido. Pero entonces el senador dice, pero ¿por qué entonces no lo bajaste antes para yo poderlo atender? Pues eso se resuelve en un comité de conferencia. Y yo creo que he percibido, ¿verdad? Carlos está en la Cámara, yo estoy en el Senado y pues uno tiene amistades allí. He percibido que hay una gran apertura de la Cámara a algunas enmiendas que quiere traer el Senado y estas son algunas de ellas. Entonces, pareja. Ahora el término parejas análogas. Yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, incluso abogados que no son pro familia, que son abogados simplemente, pues, tienen sus principios, no son pro familia como nosotros, no tienen ciertos problemas como tendríamos nosotros, ¿verdad? Pero como dice una persona, el derecho es el derecho, yo no pudiera encontrar eso como abogado. Yo puedo cuestionar algunas cosas en el tribunal, pero yo no voy a imponer mi criterio de manera antijurídica, porque yo no voy a hacer lo que le condeno a otros que me hacen a mí. Claro. Dijeron que es una pareja análoga. Entonces, ¿cómo tú vas a dar en adopción? Eso no está definido. No está definido, eso de por sí lo descalifica del proyecto. Por otra parte, tú tienes unas personas que no están dispuestas a hacer un compromiso institucional entre ellos. No están dispuestas a hacer un compromiso ante la sociedad de fidelidad. Pero lo están haciendo con un niño. De estabilidad. No lo pueden hacer entre ellos, pero quieren decirme a mí que yo tengo la capacidad de hacerlo con un niño. Hombre, pues si tú tienes una relación que tú puedes coger la llave e irte mañana. Correcto. ¿Sabes? Porque en un matrimonio, el matrimonio, lo primero que chequea el niño es el tribunal, ¿dónde están los menores? Claro. Y protege a los menores. Correcto. En la pareja tú te fuiste, entonces viene la otra parte y tienes que haya de... que pelear. Aquí automáticamente, por ejemplo, ayer me consultaron un caso muy interesante. Los niños son de educación especial, ella no ha podido trabajar porque está cuidando a sus niños y el esposo pues se fue a jugar donde no debía jugar. Yo dije, ya están casados y sencillamente, automáticamente el tribunal le va a poner pensión de menores, pensión es cónyuge y hogar seguro porque tiene 3 hijos. Correcto. Esa estabilidad la del matrimonio. Yo quiero volver, a mí me llama mucho la atención y eso lo he señalado en la página, que se pretenda equiparar el matrimonio entre un hombre y una mujer con el matrimonio entre 2 homosexuales o 2 lesbianas a los efectos de una adopción. Obergefell, y ustedes me corrigen, uno de los jueces dijo, este caso resuelve lo del matrimonio de los homosexuales, no resuelve nada más. Entonces tú me estás señalando, Carlos, que bajo la administración de García Padilla, en el Departamento de Familia, se estaba interpretando como que el matrimonio entre homosexuales podía estar al mismo nivel. Sí, Esa es mi objeción fundamentalísima. Claro. Porque 2 homosexuales se pueden amar. Aparte de que ya jurídicamente fueron declarados matrimonio. En eso, salvo que ocurran cosas en el futuro, pues tenemos que respetarlo, cierto. Pero de eso a que ahora sigan pidiendo otros derechos cuando lo comparan con algo que no es igual ni es lo mismo. Lo que pasa es, Eddie, lo primero es que el proyecto 29 no plantea esas cuestiones, Claro. No plantea esas cuestiones que sin duda son parte del debate social y del debate jurídico. O que lo aclaramos ahora o se aclara a palo limpio en los tribunales. Lo que pasa es, además de que este proyecto no plantea ese problema, porque no es en el horizonte, recuerda, esto es un proyecto de carácter procesal. Los elementos sustantivos se van a plantear en la reforma del Código Civil, que está a punto de culminar y de iniciar su trámite legislativo. Okay. Por lo tanto, este proyecto no plantea ese problema, que sin duda es un problema acuciante, pero está latente. bueno, ahí.
está latente jurídicamente porque matrimonio, evidentemente matrimonio, vuelvo a insistir, a raíz de la decisión de Obergefell, incluye matrimonios del mismo sexo, lamentablemente, y matrimonios heterosexuales. Okay. Pero hay una decisión del Tribunal, del Tribunal Supremo de Estados Unidos en este momento, que salió ahora en el 2017, hace algunos meses, que se llama Joer, me parece, versus Smith. Y es un tema de adopción, entre comillas. Es el tema de dos parejas que tienen un hijo por fecundación in vitro, están casadas en el Estado, y el Estado plantea que la presunción de matrimonio no aplica a la pareja que no es la mamá. Y por lo tanto no puede aparecer en la fecundación in vitro el nombre que aparecería si fuera un matrimonio heterosexual. Correcto. Y el Tribunal Supremo, en una decisión per curiam, aunque hay una disidente, que es el juez nuevo, que es extraordinaria, en esa decisión per curiam dice lo siguiente: no, ya nosotros aclaramos, y que ahora queremos aclarar de manera definitiva, que la constelación de beneficios y privilegios que se le conceda al matrimonio heterosexual tiene que concedérsele al matrimonio homosexual. Que eso, y por ejemplo, en ese caso no está planteando la adopción en general, pero en ese caso dice, por lo tanto, la presunción a favor del matrimonio también aplica a parejas homosexuales. ¿Qué significa esto? Que en este proyecto el presidente, desde el principio, y eso va a ser parte del debate del Código Civil, se va a plantear la preferencia, se va a plantear la prioridad de los matrimonios heterosexuales. Porque de nuevo, y eso es parte de nuestra jurisprudencia, si la adopción imita la naturaleza, por lo tanto, un niño va a estar mejor con papá y mamá. Eso va a ser, ese problema es el problema del Código Civil, no de este proyecto. Ahora, esto es una ley especial, Carlos. Sí, es una ley especial. Y tú sabes que las leyes especiales, claro, pero por encima una ley del Código Civil. Claro, cuando el Código Civil no dice algo al respecto, aplica la ley especial. Pero si el Código Civil dice, como va a decir, sobre este tema. Eso no está aprobado todavía. Ok, pero lo que sí te puedo decir, que este proyecto sí se va a plantear en el comité de conferencia, va a haber un planteamiento sobre eso. Okay. De nuevo, recuerda, yo quiero insistir que eso está sobre la mesa hoy. Eso está sobre la mesa. Esto de la preferencia. Esto de la preferencia está sobre la mesa como parte de las discusiones que se han tenido sobre el mejoramiento del proyecto. Okay. Whatever that means. O sea, pero bien importante, y lo quiero subrayar, el presidente que introduce este proyecto, respondiendo a esa inquietud procesal, porque parte de una experiencia propia, lo ha dicho en público, yo soy adoptado, y fue un proceso angustioso de unos padres excelentes que fueron sus padres adoptantes. Eso es lo que él quiere bregar con el proyecto. Wow. Estos elementos se le han añadido posteriormente, se discuten en el Código Civil y sin duda se están discutiendo ahora como un modo de mejorar este proyecto. Amigo, esta es la realidad. Lo que acaba de decir el padre Carlos es lo que tenemos presente hoy. Tengan esto en oración, amigos, porque esto es muy importante y repercute. Y de una manera que de no resolverse lo que va a traer son pleitos y litigios y cuestiones. Claro que sí. Hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes con la libertad religiosa. Alerta cristiana. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/Wanda Rolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/Wanda Rolón. Y también nos sigues a través de Instagram @Wanda Rolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Viernes 7:30 de la noche, culto jóvenes generación antorchas. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa.
Regresamos con ustedes, amigos, en esta conversación. Como verán, ya cubrimos el área de la adopción. Estén pendientes a ese comité de conferencia. Y ahora vamos a entrar en el tema candente del proyecto de la Cámara 1018, que también está en conferencia, comité de conferencia. Este proyecto dice, para establecer la ley para la protección de la libertad religiosa de Puerto Rico. Padre Carlos, ¿qué es eso de libertad religiosa? Fíjate, el mismo proyecto define qué es libertad religiosa y qué es, lo define como ejercicio religioso. No como los abogados. No, como los abogados. De hecho, la mejor definición es lo que tú leíste del libro de Daniel. Ah, la adoptaste. Claro. ¿Viste? La Biblia y fíjate, está por el libro. Fíjate que a base de ese texto de la Escritura Santa, mira lo que dice aquí. Significa la realización o el rechazo a realizar un acto que es sustancialmente motivado por una creencia religiosa, sin importar que el mismo sea o no obligatorio o medular a un sistema de creencia religiosa. Es decir, significa la realización o el rechazo a realizar un acto. Fíjate que el libro de Daniel lo dice perfectamente. Un acto religioso mirando hacia Jerusalén, las puertas, las ventanas abiertas, había una ley que lo prohibía, una autoridad que quería reprimir el ejercicio de libertad religiosa, pero el proyecto añade dos cosas más. Ese acto que hizo Daniel está unido que el Estado, que es el tercero que aparece ahí, el Estado solamente podría infringir ese derecho. Fíjate que en el caso de Daniel, el rey de Babilonia lo interfería por una razón arbitraria. Me tienen que adorar a mí. ¿Entiendes? Pero en el caso nuestro, nuestra traducción contemporánea, es que ese Estado tiene que demostrar un interés apremiante y que además del interés apremiante, tiene que dar un paso más. Tiene que demostrar que está utilizando el medio menos oneroso. Por lo tanto, nosotros, en el contexto de nuestra libertad religiosa, precisamente de nuestra experiencia bíblica, o sea, nosotros los cristianos hemos sido perseguidos. Si alguien puede hablar de lo que significa intentar reprimir la diversidad, somos nosotros los cristianos, porque siempre nos han intentado reprimir. Correcto. Y en el fondo, este proyecto nos está poniendo a nosotros los creyentes, está diciéndole a la sociedad, a un creyente, tú no le puedes poner a elegir entre su conciencia y Dios y la acción que le está pidiendo la autoridad legítima. Correcto. Porque cuando se nos pone a elegir, escuchen bien, en la sociedad puertorriqueña, cuando un creyente cristiano se nos pone a elegir, nosotros aprendimos de los apóstoles que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por lo tanto, cuando nos pone a elegir, nos están invitando a vocación de martirio. Es decir, que un creyente, como en el caso de King Davis, que era una law clerk de King Davis, ella terminó presa. O el caso de una testigo de Jehová, correcto, que por motivos de conciencia bíblica, según la interpretación de ellos, que no pueden aceptar transfusión, ella estaba reclamando que ella necesitaba una operación de hígado, un trasplante de hígado, que el Estado contiguo ofrecía más barato sin utilizar transfusión de sangre, y ese Estado le negó, daba excepciones para ir a ese Estado a recibir tratamientos médicos, daba todas las excepciones que fueran posibles por los motivos que fueran. A ella, por motivos religiosos, que ella reclamaba excepción, mire, me van a hacer la operación sin transfusión de sangre, que es contrario a mi conciencia, me lo van a hacer allí. Es más barato. No se la negaron, tuvo que ir a los tribunales. Y cuando el tribunal de apelación falló a su favor, ya se había muerto. Porque el creyente cristiano prefiere ir a la cárcel y prefiere morir antes que renegar su relación con Dios. Amén. Este proyecto intenta, porque en el fondo, y con eso concluyo, en el fondo le está diciendo al Estado, tú tienes que promover la diversidad, entre ellas la diversidad, porque eso enriquece a la sociedad. Lo que se está reclamando el proyecto busca el acomodo razonable. Si lo estamos haciendo continuamente, por ejemplo, energía eléctrica, tiene personas que están en silla de ruedas trabajando en energía eléctrica. Correcto. ¿Por qué? Energía eléctrica tiene que arreglar los postes del país.
Pero eso no significa que cada empleado tiene que treparse en el poste. Lo que nosotros estamos diciendo, el Estado tiene una obligación de servir a todos en sociedad. Es el Estado, pero precisamente porque quiere promover la diversidad para enriquecerse, le busca el acomodo razonable. Cuando, primero, tiene que decir, yo tengo un interés apremiante, y segundo, existe un medio menos oneroso. A lo mejor no le exista, claro, pero se le está diciendo con la ley, debe promoverlo. Yo le pregunto a Juan, pero es que por ahí hay unos enemigos de la libertad religiosa que ya no tienen la receta. Tú eres cristiano, pues no te metas a ser funcionario público. Lo que pasa es que quiero contestarte la pregunta para que la gente entienda lo que es interés apremiante. Hay una situación que amenaza la salud, la educación o la seguridad pública. Hay un daño inminente. Hay que resolverlo. Hay que atenderlo. Es una política pública urgente. Eso es un interés apremiante. Lo tengo que resolver ahora. No puedo esperar mucho tiempo. Tengo un interés real. No es cualquier interés. Correcto. No es proteger los derechos de una clase sobre otra. Correcto. No es eso. Menos oneroso, en menos difícil, el que menos problemas le ocasione a la ciudadanía. Correcto. Si lo tienes, lo puedes ejecutar. Sin faltarle al cristiano o al creyente. Si lo tienes, la libertad religiosa cede porque el interés del Estado, probando esos dos elementos, prevalece. Pero si el Estado no prueba eso, quiere decir que el Estado realmente no está resolviendo una situación de peligro inminente, de una situación urgente de política pública. Entonces le está imponiendo al cristiano. Le está imponiendo. Aquí el Estado, en todo lo que hemos discutido en este programa, al día de hoy no ha aprobado cuál es el interés apremiante del Estado de prohibir la oración, de prohibir una Biblia en un escritorio, de prohibir el repartir tratados. No lo ha aprobado. Aquí simplemente lo que yo percibo luego de bastantes años en esto, porque ya uno lleva tanto que ya uno no dice lo que son, porque no todo el mundo tiene pelo blanco como tú hace 20 años, ¿entiendes? Eso es un golpe. Sí, un golpe bajo. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado, es un interés apremiante, urgente. Ustedes se lo pintan y yo no. Entonces, el Estado, yo veo como que cada vez que hablamos de los derechos de la libertad religiosa, se enfocan en la orientación sexual. Y este proyecto trasciende eso. Correcto. O sea, aquí estamos teniendo una vivencia, por eso leíste Daniel, que no puedes orar, que no se puede dar la invocación, que no puedes tener culto, que no puedes mencionar el nombre de Dios en el trabajo, que el católico no se puede persignar, que de hecho los otros días me dijeron que tengo un tic nervioso que yo hago la cruz, se le pegan las cosas a uno, ¿verdad? Pero estamos en son de chiste, estamos hablando de que incluso hay personas que no quieren que usen el crucifijo en el lugar de trabajo, gente que no puede expresar su creencia libremente en una plaza pública, el denegar unos servicios, como decía Carlos, en Puerto Rico también, en el periodo del huracán María, nosotros tuvimos conocimiento de que a iglesias se denegaron servicios por ser iglesia. Y yo, ¿pero qué vamos a hacer? No hay tribunales abiertos, no hay nada abierto. Pues empezamos a denunciarlo. O sea, que eso es una violación de libertad religiosa. Aquí yo no estoy hablando de quitarle derecho a nadie. Aquí lo que estamos hablando es de proteger derechos que ya nosotros tenemos. Correcto. De nosotros poder sentarnos aquí libremente y que no venga un analista con un análisis fake, con un intelecto limitado, porque no se ha leído el proyecto, a decir, licenciado Gao, licenciado Carlos Pérez, que ustedes son religiosos, váyanse de la legislatura porque usted no puede estar en el gobierno. Entonces, esto es una purga, ¿no? Esto es una purga religiosa, esto es un crimen de odio, motivo por creencias religiosas. Cuando tú ves analistas, que tú le mandas el mensaje de texto porque tienes el número, Carlos tiene más acceso que yo y ni siquiera lo llaman, que empiezan a hablar ahí cosas que no son ciertas. Correcto. Empiezan a crear una opinión pública sin haber leído, ahí tú entiendes que realmente hace falta proteger la libertad religiosa. Esas cosas. Ejemplo, el musulmán está protegido igual que yo. Sí, señor, eso es así. El ateo está protegido igual que yo. Sí, señor. Está protegido no por este estatuto, porque el ateísmo no es una religión. Eso es lo que dicen. Que yo no difiero. Yo creo que sí lo es. Bueno, pero el Tribunal Supremo ha determinado que en las cuestiones el secularismo no es propiamente, cae dentro, se le aplicarán otras doctrinas constitucionales. Correcto. De igual peso y valor, pero el preservar la libertad religiosa a su carácter propio, que es el carácter original, es decir, es importante porque si no se agua su significado.
Esto no es simplemente una cuestión intelectual de lo que yo pienso, ateísmo. Esto es aquí, está implicada mi vida. Pero está envuelto también la libertad de pensamiento. Ah, claro, de alguna manera. Libertades políticas. Pero vamos, para que Ustedes le... estarían de acuerdo conmigo, porque yo discutí esto con la licenciada Ives Montes, que la libertad de religión es una libertad política también. Claro. Así que es parte a de mí se me puede prohibir que yo diga arriba la república o abajo la república. No, porque eso es una libertad política. Mira, ¿Por qué me tienen que negar que yo diga gloria al Señor? Claro. Pero déjame decirte algo, y otra cosa que tenemos que aclarar. La libertad religiosa es parte de la dignidad del ser humano. Correcto. Todo ser humano funciona a base de unas creencias. El ateo tiene una creencia. Y que son derechos inherentes. Y tiene una ideología. Y él dice, no existe Dios, yo me constituyo. Yo entiendo que esto es todo lo que hay. Para mí eso es religioso desde el punto de vista filosófico. Sí, sí. Pero la dignidad del ser humano protege la libertad religiosa. Cuando tú me restringes a mí mi libertad religiosa, obligándome a no hacer actos o a hacer actos contrarios a mi fe, tú estás violando mi dignidad sobre el ser humano porque mi vida está fundamentada sobre esos principios. Y eso es lo que me da dignidad a mí. O sea, que eso, que si la libertad religiosa, que si la dignidad del ser humano y la mía, ¿la puedes violentar? La mía, ¿puedes pasarla por alto? No. ¿El budista está cubierto? El budista está cubierto. Ahora, fíjate una cosa. Han dicho que esto es un proyecto para discriminar. Han cacareado en los medios, etcétera. Así es como lo están vendiendo secularmente. Este proyecto es una joya que va a poder ayudar incluso a los grupos de diversidad en nuestra sociedad a ser protegidos, incluso ser protegidos de la libertad religiosa en la prestación de servicios públicos. Y me explico. En todos los casos en los Estados Unidos donde se ha intentado aplicar la libertad, este tipo de ley, cuando ha habido conflictos judiciales entre libertad religiosa y los derechos emergentes por orientación sexual, siempre ha prevalecido, como un interés apremiante de evitar el discrimen, siempre ha prevalecido la orientación sexual. ¿Por qué? Porque a diferencia de los proyectos de los últimos años en los Estados Unidos, todos esos proyectos eran excepción. Por el mero hecho de libertad religiosa ya estabas exceptuado. Este proyecto nuestro, el Estado, es decir, se inicia un proceso de análisis, de discernimiento jurídico, porque el Estado puede demostrar un interés apremiante. Correcto. Por lo tanto, este proyecto no tiene en ninguna de sus letras, este proyecto en ningún momento discrimina contra nadie, sino que garantiza en Puerto Rico que la diversidad, también la religiosa, no es un problema, sino que enriquece a todo aquel el que la recibe. Amén. Vamos a tener una pausa, amigos, y venimos al cuarto y último segmento, Alerta Cristiana. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/Wanda Rolón. Y también nos sigues a través de Instagram @Wanda Rolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso con ustedes, amigos, ya en el último periodo. Les voy a pedir un favor, si ustedes creen que al terminar el programa todavía ustedes están insatisfechos, háganme comentarios en la página y buscamos la manera de traer a estos dos hermanos de nuevo y seguimos extendiéndonos sobre el tema. Ustedes son los dueños del programa. Compañero Gaud, mira para allá, estoy hablando como en el tribunal. ¿Cuál es el estatus de esta medida ahora mismo? Entiendo que fue aprobada. Sí, aquí pasó algo similar a que hablábamos ahorita del proyecto 29 de la Cámara de adopción. Este proyecto también es de la Cámara. La Cámara lo pide. Cuando se revisa, uno se da cuenta que este proyecto, el 1018, estuvo durante 6 meses en la Comisión de Gobierno que preside el honorable Miguel Romero y por motivos que desconozco. 6 meses. 6 meses, no se celebraron vistas públicas. No se celebraron. No se atendió el proyecto, hubo personas que se reunieron con él a llevarle su postura, él no lo atiende. Cuando la Cámara lo solicita, porque si va al proyecto como está ahora, que va a sufrir enmienda,
Se solicita porque esto es parte de la plataforma del gobierno de Puerto Rico, un compromiso del gobernador Ricardo Rosselló, incluso antes de ser el candidato a la gobernación en el proceso de primaria. Yo no sé si el compañero recuerda que nosotros intervinimos en el documento aquel que firmó Ricardo Rosselló cuando estaba en las primarias, y este servidor, con ayuda del padre Carlos, el licenciado Pérez Sierra, insistimos que la libertad religiosa estuviera. Correcto. Y el candidato aceptó que la libertad religiosa estuviera y posteriormente... Y de hecho hubo una expresión. Hubo una expresión en el programa, en el que plan dice, de Puerto Rico. para Puerto Rico estamos convencidos de que la actual administración, refiriéndose a la pasada, ha implantado prácticas y políticas públicas que amenazan y coartan la libertad de practicar la religión de preferencia de los ciudadanos. Nosotros nos comprometemos a proteger este derecho constitucional de libertad religiosa de cada ciudadano y a promover legislación a tales efectos. Esto no es Y se libertad. radica un proyecto que se llama Protección de la Libertad Religiosa de Puerto Rico. Y no estamos hablando de separación iglesia-estado. ¿Cuál fue el pegado del que... Pero déjame aclarar algo, no estamos hablando de separación iglesia-estado, yo no estoy hablando de libertad de culto, estamos hablando de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que la libertad religiosa va por encima incluso en la interpretación cuando el Estado impulsa leyes para favorecer una religión, se le favorece la libertad del individuo, la libertad religiosa sobre el interés del Estado. Obviamente, como le explicamos ahorita, hay un caso de la cárcel que él es musulmán y le quieren obligar a afeitarse la barba y el Supremo dice, él tiene razón, no hay ningún problema. Él dice, hay un problema de seguridad y el Supremo dice, mire, usted no tiene ningún problema de seguridad. Realmente usted tiene que tener una poca vergüenza que no quieren que ese hombre se afeite como se afeitan los musulmanes. Y le da la razón. O sea, eso de que esta ley no aguanta un empuje constitucional, no se han leído las decisiones recientes del Tribunal Supremo, que 3 casos, el de las monjas, el de Hobby Lobby, el de Bird, los 3 tienen que ver con rifra federal. Y aplica a Puerto Rico. ¿Qué aplica a Puerto Rico? La de dirigida al sistema de corrección aplica a las cárceles federales, no a las estatales. Okay. No a las estatales, si mi recuerdo no me falla. Entonces, ¿qué es lo que se podría estar? Me corría el compañero que sí tiene razón, aplica porque tiene la entity cover. Ah, y otra cosa que dicen que el RIFRA no aplica a Puerto Rico, la ley 33 del 2017 dice que expresamente se dice que el Religious Freedom Restoration Act aplica a Puerto Rico. Refrescale la memoria a nuestros analistas. Hermanos, a nuestros hermanos. La ley 33. Es la ley de iglesias, escuelas que se firmó la sesión pasada, que la firmó el gobernador y hubo toda una actividad y todo, que él cumplió su compromiso de campaña. Hubo problemas, pero no fue con el gobernador, fue en el proceso legislativo, ¿no? Okay. Que siempre hay, en el proceso legislativo siempre hay situaciones. Claro. Pero lo dice claramente, el Religious Freedom Restoration Act aplica a Puerto Rico. Entonces, yo oigo analistas diciendo que esa ley no aplica a Puerto Rico. Hay una falta de integridad intelectual. Hay tantos fake news en los medios de Puerto Rico que van a tener que aplicar las mismas reglas que están aplicando en Estados Unidos. Porque, mire, deje de escucharlo. De verdad, la verdad es que hay que dejar de escucharlo y de verlo, porque a veces uno, yo no sé ustedes, pero a veces yo oigo que dicen esas cosas y yo como que cojo aire, lo dejo ahí. Carlos, Religious Freedom Restoration Act. ¿Cuál es el uso? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la cubierta que da esa ley? Fíjate que el Religious Freedom Restoration Act federal, que aplica en Puerto Rico por ser un cover entity, es decir, un cover entity. O cover entity. En Arroyo Habichuela, Carlos. Es decir, en Río Piedra eso significa que está cubierto por. Está cubierto por. Okay. Fíjese que en el obrero. Es bien importante que los mismos criterios de esta ley están en la ley federal, pero la nuestra tiene una ventaja local que no tiene la ley federal. ¿Cuál es? La primera ventaja local es que clarifica que en la prestación de servicio el Estado no puede discriminar y no podrá utilizar esta ley para empujar al Estado a discriminar en la prestación de servicio por ninguno de los discrímenes protegidos. Estás hablando de la 1018. Del 1018. Esta ley dice que no se añade puede discriminar. Añade ese elemento. Segundo elemento. El segundo elemento que añade, que probablemente salga en el proceso legislativo y será parte del debate de la conferencia entre los dos cuerpos, es que además dice más. Dice que un creyente tendrá que hablar con su patrono público del sector público previo a que surjan conflictos, de tal manera que se le evite al ciudadano, precisamente de esa manera preventiva, vejámenes, vergüenzas y pérdidas de tiempo. Eso la ley federal no lo dice. Que además este proyecto añade otro elemento importante. Te da la capacidad de que el Estado
tendrá que resarcirte económicamente y a tus abogados. Porque una de las cosas que desalienta la defensa de los derechos de los ciudadanos con respecto al Estado es que no tienen chavos para los abogados. Lo que cuesta. Exacto. Y esta ley, de alguna manera, está diciendo, mire, usted puede tener abogado, porque si el Estado pierde, el Estado tiene que asumir los costos, no solamente de resarcir el daño, sino también de pagar a los... Que además hay una razón, porque alguno puede decir, Eddie, y hago esa pregunta, alguno puede decir, pero ¿para qué sirve este proyecto, proyecto de libertad religiosa, cuando ya tenemos el Religious Freedom Restoration Y la Act? protección constitucional. Exacto. Por dos razones. Fíjense que ya he dado algunas razones de que añade este proyecto que no está en el proyecto federal. Pero es que además, Puerto Rico está en un proceso de decidir su destino último, sea la independencia o sea la estadidad federal unida a los Estados Unidos. Si nosotros nos hacemos Estado, desaparece el Religious Freedom Restoration Act, porque el Religious Freedom Restoration Act no aplica a los Estados. Aplica a los Estados. Y si nos hacemos independientes, desaparece igual. Y la interpretación... A no ser que la nueva república lo adopte. Pero ya eso es una cuestión puramente... No, fíjate, Eddie. Fíjate la clave al pensamiento que quiero llegar. Desaparece y en ambas jurisdicciones, sea estadidad o sea la independencia, la interpretación será la interpretación restricta, la que ha seguido nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico y la que ha seguido los Estados Unidos, que leyes neutrales de alcance general, contenido neutro, alcance general, la libertad religiosa siempre tiene que ceder. Que esto hace que el balance sea distinto. Por lo tanto, en una república ya tendríamos esta ley y en una estadidad ya tendríamos esta ley. Ambas serían incorporadas a la estructura jurídica, tanto de la república y evitaría que las libertades, que el alcance de la libertad religiosa que tenemos ahora con el Religious Freedom Restoration Act, que es un alcance amplio, como tiene que ser protegida la libertad religiosa, que como ha dicho el compañero, es un elemento esencial de la dignidad humana, que el alcance sea protegido en el cambio de cualquier estatus. Y tercero y último, toda ley no solo tiene una función preventiva, profiláctica, por decirlo de alguna manera. Una ley no solamente tiene una función, por decir así, reparadora y de evitar, también tiene una función educativa. Claro. Si nosotros, y nosotros hemos estado juntos en distintos casos donde se ha planteado el Religious Freedom Restoration Act, el no reconocimiento por parte de las autoridades públicas de ese estatuto federal ha llevado que durante los últimos 4 años se atropellase la libertad religiosa en Puerto Rico. Correcto. Por lo tanto, aunque ese estatuto aplicaba, la gente no lo sabía las autoridades públicas. Por eso... Y el gobierno se hacía el ciego. Es ciego. Por eso es importante esta ley, porque esta ley educa, hace tomar conciencia, tanto a todos los ciudadanos como también al Estado. Quiero aclarar. Nos quedan 30 segundos. 30 segundos. Artículo 8. Nada de lo dispuesto en la presente ley podrá ser utilizado para que el Estado niegue o deje de proveer servicio alguno a toda persona que así lo solicite, requiera o necesite. La propia ley prohíbe el que los servicios del Estado no se presten. O sea que cuando hablen en los medios, que por favor primero lean. Amigos, sigan pendientes. Esto continúa. Si ustedes quieren, seguimos haciendo programas. Obviamente vamos a esperar que suceda, ¿verdad? En el comité de conferencia. Ya la semana que viene tenemos una idea. Si aprueban algo o si se queda pendiente para enero, pues nos da la oportunidad de seguir educándonos. Amigos, gracias, Carlos. Gracias Eddie. Dios los bendiga. Un placer tenerlos aquí. Alerta Cristiano.